¿Qué tal, amigos? Regresamos a Fuerza Migrante. Hoy el programa está muy calientito, está lleno de muchísimos debates y todavía no nos ponemos de acuerdo. Por un lado, la licenciada dice que la migración no debe de ser. Por otro lado, el ingeniero dice que cuando se tiene hambre se tiene que migrar. Y por el otro lado, el sociólogo dice que solamente se debe de migrar de una forma ordenada. Bueno, vamos a ver. Por una parte, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que en cada país de Centroamérica, Sudamérica, en todo el mundo, vamos a hablar de la migración en sí, de las que vienen en caravanas? ¿Tú me dices que en Nicaragua hay comida? Sí la producen. ¿En Nicaragua hay oportunidades? Claro. ¿Y tú quieres decir que la gente de Nicaragua no debe de emigrar? Ni de otros países. Pues claro, pero vamos a hablar específicamente de Nicaragua. Ok. Ahora, tú me dices que en El Salvador hay muchas oportunidades. Sí. Que es un país muy rico, que tiene mares, tiene ríos, la gente pesca, la gente es muy alegre, la gente es muy chiquitiguao. El turismo ya ha subido muy, favorablemente. Su economía ha subido. Claro. Entonces no debería de emigrar. ¿Y Honduras? Honduras está en el mismo plano de la economía que va en aumento. En el mismo plano, arriba, abajo, pobre, rico, hacia arriba, hacia adelante, ¿dónde va? Va en aumento. ¿Y Guatemala? Guatemala igual, por lo consiguiente va generando más progreso para su comunidad. Guatemala es un país rico en cultura, igual que El Salvador. Es un país bastante rico en tierra, en ganado, en economía, tiene todo. No debería de emigrar la gente. Y tú, como indígena, representante de las fuerzas indígenas en toda la Latinoamérica, ¿qué dices? ¿Que la gente migra? ¿Por qué tiene que emigrar? La gente migra porque lo que usted está diciendo de que existe la economía, creo que en todos los países existe lugares donde realmente sí hay posibilidades y donde no las hay. Entonces, en la parte, ya sea Guatemala, Honduras, Nicaragua, las partes que son un poquito más alejadas, indígenas en este caso, esas son prácticamente las que migran. O sea, pero vamos a dejar algo claro, algo claro aquí. Tú, como sociólogo, me dices que la mayor parte de la migración, la mayor parte de las veces que la gente migra es por culpa del gobierno. Sí. El gobierno tiene la culpa, el gobierno va a tu casa, te toca y te dice, te tienes que emigrar. Te tienes que ir. No, el gobierno no aplica bien los programas sociales, los cuales todos los gobiernos cuentan con ellos. Todos los gobiernos latinoamericanos cuentan con programas sociales. Nada más latinoamericanos, los de África no cuentan, bueno, Europa. Es que estamos hablando en el mundo. Tienen sus programas sociales que, sin embargo, por la corrupción que existe en los países subdesarrollados y del tercer mundo, la corrupción del gobierno no hacen llegar en forma correcta esos recursos. Más del 70% se quedan los recursos en la corrupción. Llega el 30%. Y esa gente que es corrupta, esa gente que se roba el dinero, la gente del gobierno, ¿se saca el dinero a invertir en otros países o lo vuelve a invertir en el mismo país? No, ese dinero de la corrupción es para ellos, es para su beneficio. Sí, ya hasta ahí vamos de acuerdo, hay corrupción, la corrupción existe. Por eso, correcto, pero ese dinero no lo invierten, ese dinero que lo esconden, lo entierran. No lo esconden, es para su beneficio propio. Pues sí, hablemos de beneficio, pero ¿qué hacen con ese dinero? ¿Lo entierran? No, construyen, compran propiedades, pero generalmente no las compran en su país de origen. Pero en otro país. Se van a otro país, que entonces es el saqueo lo que hace la corrupción. Claro, la pobreza en sí no es la corrupción, sino el sacar el dinero de los países e invertirlo en terceros países. Entendamos que la corrupción, sí, como consecuencia de la corrupción, es el saqueo. O sea, tiene que haber corrupción para que haya saqueo. Por eso. Tiene que ser la corrupción. Pero una corrupción noble sería que yo corrupto, me robo el dinero y lo invierto en mi propio país y genero y creo fuente de trabajo y de ingresos para la misma comunidad. Pero generalmente no se hace. Pero no se hace. Entonces esa es la culpa del gobierno, digamos, no del gobierno, sino de la parte corrupta que se lleva el dinero. De los funcionarios corruptos, que no pasa en todas partes, porque debe de haber funcionarios que inyectan ese capital al mismo pueblo para que creen trabajo. De alguna forma hay movilidad del dinero. Por eso hablamos de un porcentaje, del 100%, entre el 60 y 70% generalmente se queda en funcionarios. ¿Y en las comunidades indígenas también las autoridades son corruptas? ¿También pasa eso o ahí no hay corrupción? También existe corrupción. La cuestión es que el recurso que se maneja es menor. Entonces ¿es menor porque son menos corruptos o es menos dinero? Es menos dinero porque son comunidades pequeñas en las cuales... Pero son muchas comunidades.
comunidades, ¿no? Pero habrá muchas comunidades. Cuidado con ese punto. Al final los números Cuidado suman. con ese punto. Porque los gobiernos, entre las comunidades son más pobres, ¿sí? Las comunidades reciben más dinero. Exacto. Generalmente. Entonces es un punto en contra. Exacto. Que ese dinero no escúchame, no lo ve, una cosa no lo ve quién. Otra cosa es que ese dinero que va en demasía, ahí es donde la mayor parte de ese dinero lo pierden, porque el funcionario se aprovecha de la poca educación que tiene la comunidad, o la poca participación que ellos quieren para hacer, o la poca información. Pero entendamos que en todo el mundo es así, ¿Y eso? Los recursos, la mayor parte de los recursos siempre tienen que ir a las comunidades más pobres. Pero ahí es donde realmente va el dinero. Ahora, como participación y como participación de todos nosotros, ¿tú crees que las razas indígenas son flojos? No. No, son trabajadores. ¿Tú crees que las razas indígenas no buscan oportunidades dentro de su gobierno, dentro de su comunidad, para poder progresar? ¿Tú crees que no lo hacen, que no las buscan? No, porque por eso viene que de ese porcentaje de los indígenas es mayor a que emigren. Entonces, ¿tú crees que la corrupción se acaba todo? Por ejemplo, vamos a decir que si un porcentaje de cada 10,000 pesos o 10,000 dólares o euros, lo que sea, el porcentaje de corrupción sería el 10, 15, 20%, pero no puede ser el 100%. Un 80% debe de quedarse en trabajo, en alimentaciones, en cosas sociales. O sea, así debería bueno, de ser. así es, ¿no? No, o sea, no, se roban todo. Se roban todo. Se roban, me robo el 100% y me lo llevo. Del 60 al 70% se llevan porque ellos tienen que comprobar que hicieron algo. Entonces, generalmente ellos dicen, esta siembra costó 10 pesos cuando invirtieron 3. Pero ellos comprueban por 10 pesos. Y sin embargo, por ejemplo, a las comunidades, el indígena, si al indígena le dieran esos recursos, ellos podrían producir sus campos y habría oportunidades de generar trabajo. Sin embargo, eso que provoca el gobierno hace que el gobierno o los gobiernos. El gobierno o los gobiernos. Los gobiernos. Vamos a hablar, porque es hablar de uno o los gobiernos de Latinoamérica, de África, los gobiernos de subdesarrollados y del tercer mundo son los gobiernos más corruptos y son los que más se roban el dinero. Entonces tú quieres decir que de cada fondo de 10 pesos o del 100% se roban en el 80. Es una cantidad demasiado atmosférica. Yo me niego a pensar que es eso, ¿no? No sé, ustedes que conocen más de la materia podrían sacarnos de las dudas. El señor te lo puede decir, que trabaja con las comunidades indígenas. A ver. En este caso... ¿Cuánto te robas tú? El recurso, nosotros somos parte de la comunidad. Tú no robas. No somos del gobierno. Perfecto. En este caso, creo que a lo mejor la falta de información que tiene la gente de las comunidades hace que ellos no puedan conocer esa parte en donde sabes que el gobierno tiene el 100% y no nos los da. Pero entonces toda la culpa es del gobierno. Viéndolo desde el punto de vista en el que el gobierno no informa a la comunidad, sí. Porque pero realmente la comunidad... Es que la información no nada más debe de llegar del gobierno, sino que también ellos deben de... En este caso, a lo mejor, salir a buscar la información. A lo mejor falta educación en ese tipo de gente y que el gobierno realmente cumpla esa parte de informar, porque a ellos les conviene que no lo sepan. Ahí entramos en un dilema. Aquí entramos en varias palabras. Tengamos un punto exacto, claro. La gente que del pueblo indígena no es preparada, y la gente de esas comunidades cree en sus autoridades. Ese es digamos que es un círculo vicioso en el que tenemos. O sea, la comunidad cree en sus autoridades porque a veces muchas de esas autoridades salen de su misma comunidad. El problema es que cuando la autoridad sale de esa comunidad, llega a un punto y dice, bueno, yo ya estoy aquí. Y ahora dice, bueno, ¿por qué voy a darle al pueblo si a mí me lo quita? Entonces pero es que el círculo está muy claro dentro de las comunidades. Todos los dirigentes o autoridades son elegidas de la misma comunidad, o sea, debe de ser de la misma comunidad para que pueda gobernar a la comunidad. Pero este dirigente que eligieron de la comunidad, aquí arriba tiene mucha presión, o sea, y le dice, a ver, ok, para que yo te baje recursos, tú me tienes que hacer que me quede tanto, y luego dice, pero para que para ti también te convenga, tú te tienes que quedar con entonces el plan migratorio, el plan en sí, porque la idea es migración. Entonces, la situación económica por la que todos migran es
por el desconocimiento de leyes y por la pobreza. Por la falta. ¿Tú crees que la Economía. culpa de ello lo tiene el gobierno porque no está cumpliendo con lo que prometió de darle al pueblo? Así ¿Y tú es. crees que cada pueblo necesita verificar, necesita informarse porque todos los gobiernos tienen programas, porque no existe un gobierno que quiera tener un pueblo pobre? Todos los gobiernos a cualquier nivel, corrupto, bueno o malo, quiere tener un pueblo suficiente, un pueblo en paz, darle comida para que no haga guerra social. Es lo que tú me quieres dar a entender. Más Sí. bien, Así lo entendemos. esa es su idea del gobierno. Esa es, perdón Eso es que lo lo que diga, plantean. esa es su mentira del gobierno. Es decir, yo no quiero que mi pueblo sea pobre cuando realmente está pensando te voy a hacer más pobre. Entonces, Yo no quiero que haya guerras cuando la verdad dice yo quiero que haya inestabilidad Porque dentro de sus comunidades, porque en un pueblo dividido nunca me van a poder reclamar. Porque si ella quiere reclamar, le va a decir, ¿por qué quieres reclamar? bueno, Y pero si a si consecuencia tuviéramos- de eso, la consecuencia es migrar, es Exactamente. irte porque no estás de Sí, acuerdo en sí, la política si el de un país gobierno o de no- un sistema. no me Pero, está a ver, aportando no y no nada está más dando... va a ser, Entonces- vas a ir entonces- dirigido al gobierno. Ya el Sí. gobierno sí ponen los programas, a veces no llegan todos los recursos, Es- pero también ellos mismos en su comunidad debe de tener algún sustento. Ah, o sea, claro. ese sustento lo deben de llevar más allá y no lo deben de dejar Y cuando ahí en su- la, en su- la población supera a las formas de economía en ese lugar, donde si habían 100 tierras, hay 120 personas que quieren una tierra y ya no tengo que buscar otra oportunidad. En otro lado. Exactamente. Y tengo que emigrar. Sí. Entonces en ese momento no me importa si hay leyes, si hay proyecto, Si el si la gobierno ley, me va a si la apoyar. ley dice que sí o No. la ley dice que no, o si me convierte en un criminal para violar la autonomía de otro país y ingresar a un país sin documentos. Es así como Pues, se dan las como- migraciones del mundo. ¿Criminal? No. Sí, porque Pues en sí, el momento porque que violas la- una ley, te conviertes en criminal. ¿Correcto? Bueno, no sé, eso dice la ley, la constitución de todos los países del mundo. Así es. Entonces, para no ser, vamos a decir que para no ser criminales tenemos que dejar de ser migrantes y correr la situación de conducirnos a través de los foros, a través de los proyectos, a través de la ley, y entonces durante todo ese proceso pues ya me hice viejo, no voy a poder migrar. ¿Es así como funciona? Exactamente. Y ahora sí que, como está ahorita la situación, nosotros tenemos que Por buscar eso, la pero oportunidad. entre Porque más es ahora o fácil, nunca, más ¿no? rápido, Exacto. más rápido lo vas a hacer. Pero es que no es que sea más O sea, rápido, no es que es- no tienes las- más las Las opciones. cosas Bueno, en este caso tienen que ser lo más rápido que se pueda. No me voy a esperar a tener 50 años para que me dieron la oportunidad, no me la dieron y ya salgo. No, eso es, yo creo Pero que, pues es que tampoco mayoría de no edad. la buscaste, o sea, no la buscan. ¿Qué Realmente, tiempo tengo que esperar? no es que no ¿O qué no te tiempo va a tengo que llegar, estar trabajando no te así va a de llegar, sol a sol? tienes que buscar y tienes que Exactamente. trabajar de tu comunidad, o sea, no y si es, no tengo es- el suficiente recurso y, y trabajo si sí y lo trabajo. tienes y no lo ves, pero ¿dónde está el o sea, recurso? por eso- ¿Dónde está el ¿Dónde? trabajo? ¿Dónde está? En las tierras que ¿Cómo tienen puedo, en su, cómo en su puedo ganado. sembrar si no hay, en este caso no Un vamos a arado, culpar un al tractor. gobierno? Exacto, y no hay sequía. Infraestructura. ¿Qué hago? Exacto, o sea, Pues- si no tengo los recursos, ¿qué hago? ¿Qué hace? Coméntale. tienes Dile que qué va a hacer. salir, Me es está- que me está ahí diciendo sí- Porque que tú tengo eres que sociólogo buscar. del mundo, tú puedes decirle, Por eso, inculcarle algo que decir. a ver, es que por eso yo les decía desde cuando iniciamos esta plática, siempre se tiene que analizar las causas que están generando la Exacto. inmigración y la pobreza. Obviamente, Sí. en lugares donde no se puede producir, se tiene que generar esa migración, pero esa migración debe ser encauzada a ciertos proyectos y con ciertos programas, que eso, obviamente, el pueblo no lo va a hacer, pero es donde yo te digo, el gobierno tiene programas y tiene los planes para ir distribuyendo a las gentes. Por ejemplo, hay comunidades que están en zonas desérticas que lo único que tiene que hacer el gobierno es reubicarlas en lugares Reubicarlas. donde- Reubicarlas. O sea, ya me veo llevando mi casa en una reubicación, no, entonces no, me voy a tampoco- reubicar, tampoco estoy es- Pues tengo que emigrar. sí, tengo que Eso, emigrar. pero a ver, exacto, pero Exacto, eso ese no- es el punto. pero Pero es dentro una de comunidad, pero es en una la comunidad no hay agua, la Porque comunidad también que está no- diciendo, por eso, es que tan tú te contradices extremo porque ya de que dijiste, no hay. no, A ver, es a que ver, tú a ver. dijiste que esa comunidad donde no hay agua, entonces me van a reubicar a un lugar donde haya Por agua, eso, entonces me por tienen que eso. mover, Por eso, o no es pero- así. pero yo te O estoy no es hablando, así. Y es- yo te estoy es lo que hablando hace de toda la yo- gente. Es una por eso, migración, yo entonces, por lo que eso, estamos pero, haciendo. yo siempre he hablado de una migración controlada. Yo no estoy en contra de la migración. Debe ser una migración controlada. Ok. Y eso es una migración controlada que eso lo tiene que llevar el gobierno planeado. Pero entonces La para que eso no va a se llevarme lo que- mucho tiempo, llevar una migración Creo que- planeada, controlada, Ah, no, a porque ver, vamos a hacer claro. una planeación en lo que hacemos un proyecto, en lo que hacemos una calidad de vida. Para ese Pero entonces ya entonces pasaron na- muchos años, pero o no Pero, décadas. nada más por se eso, va a ir a es lo que que es ya- que eso a lo lo llevamos rápido. atrasado varios años. O sea,
ahorita no podemos resolver un atraso de forma inmediata, un atraso que lleva años, que el gobierno no ha controlado. Por eso, tú tienes que llevar ese proceso. Estamos hablando de lo que se tiene que hacer de un futuro para acá. No querramos controlar la migración ahorita y mañana. Pero ahorita estamos hablando de la causa de la migración en este momento. No estamos hablando de la causa de cómo podremos prevenirla, sino de lo que en este momento está ocurriendo, de lo que está ocurriendo en Sudamérica, de lo que está ocurriendo en Centroamérica, de lo que está ocurriendo en México y en Estados Unidos. Uno de los países principales de la migración y que tiene todo el fundamento de ser es Brasil. Un país económicamente que cubre sus necesidades a un 90%, y que es el país que menos importa en el mundo, y que es el país que más exporta al mundo. ¿Y cómo puede ser una comunidad que pueda demostrarnos que puede ser autosuficiente cuando en otras comunidades no lo somos? Exactamente. En este caso, hay países, Estados Unidos es donde realmente la gente quiere llegar. ¿Por qué? Porque sí existen las oportunidades, porque el gobierno, que en este caso, que es lo que estamos mencionando, sí da esa ayuda, da esa aportación a la gente, que en muchos países... Bueno, a sus ciudadanos. Exactamente. A sus ciudadanos. Y en el caso de los inmigrantes... Porque cada gobierno distribuye los bienes. A Estados Unidos, o sea, no es la vía más fácil de llegar. Pero es que no es fácil llegar a Estados Unidos. A ver, ahora yo me voy a agarrar del país que tomaste, es Brasil. A ver, Brasil era un país pobre que generaba migración y eso. Sin embargo, llegó un gobierno que empezó a cambiar sus programas sociales, sus programas políticos, su programa, que a partir de ese gobierno fue teniendo más auge. Pero hubo una continuidad entre los gobiernos que fueron cambiando. ¿Pero tú crees que el gobierno fue corrupto entonces? Al principio fue corrupto. Entonces, pero ¿cómo puedes el país creció aún haciendo corrupción? No, a ver, calma. Yo te estoy diciendo, el país creció. Por eso, cuando entró un nuevo gobierno y que ese gobierno llegó claro con la tarea que tenía que hacer, que era servir a su pueblo y hacer crecer a su pueblo. Pero ¿en dónde estuvo la corrupción entonces? Porque ahora el presidente está en la cárcel. Por eso, pero acusado de corrupción. Sí, por eso, pero hizo un país que generara... Pero entonces hubo corrupción o no. Claro, entonces, sí, entonces Brasil demostró que aunque haya corrupción en un país puede ser autosuficiente. No, pero a ver. Tú lo dijiste, lo acabas de demostrar. Pero ese país del 100% a lo mejor invirtió el 70% y el otro 30% fue corrupto. El que se haya robado, claro que tiene que tener una penalización porque está rompiendo la ley, pero sin embargo, gran parte de ese dinero... Pero siguió la corrupción porque el que sucesor de ese presidente también fue acusado de corrupción. Entonces nos estás dando la razón de que no importa que un país... Sí importa, pero vamos a decir en materia de migración, qué tan corrupto puede ser un gobierno o qué tan corrupto puede ser siempre y cuando tengas la mentalidad de crecer y tengas la mentalidad de hacer algo. Pero también tienes oportunidades de migrar. Creo que ahí entra mucho la... perspectiva de cada persona, ¿no? Porque si yo realmente quiero superarme, lo voy a hacer. Y si el gobierno, independientemente que me da oportunidades, como todo, mínimas o muchas, pero si uno tiene el deseo de sobresalir demasiado, a lo mejor lo que usted está diciendo es que seamos conformistas. No, porque ahí en la comunidad ya está exportando, como el ejemplo que di. Y las que no. Y no se conformaron a nada más hacerlo para su comunidad. Sí, ya sacarlo. Pero ya está diciendo que sea un grupo que nos juntemos y entre todos lo hagamos. En punto de vista, hablar de migración es hablar de un tema muy extenso, de algo en el que nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque solamente la gente que ha vivido la migración o el que ha sido migrante podrá entender los cambios que se dan a través del tiempo. Sí. En este caso agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, de la licenciada, usted sigue con su causa de no estar a favor de la migración. Usted como sociólogo, usted apoya a la migración que sea en el mundo, pero siempre y cuando sea legal y ordenada. Y tú estás de acuerdo, ingeniero, en que la migración, las causas que sean, siempre son bienvenidas porque el hambre es peor que quedarse en donde estás. Por una mejora, exacto. Con esto y mucho más, vamos a regresar en muchos programas más de Fuerza Migrante. No te pierdas el canal hecho de migrantes para migrantes. Fuerza Migrante.